Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues aquí estamos, Javier, luchando. Sí, oye, hablábamos de hecho por teléfono esta semana y aparte de compartir desesperaciones, que es lo que hacemos habitualmente, me diste una noticia. Me contaste esto del edificio de Telefónica ahí en la Gran Vía y vi que estabas tocado por el valor sentimental y lo que significaba, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que en medio de todo el desastre que llevamos, ¿no? Y una noticia que era menor, pero que me sorprendió, y es que Telefónica había puesto en venta el edificio histórico de Gran Vía y que parece que tenía ya una oferta de 250 millones de euros para poner un hotelucho, aunque sea un hotel de 5 estrellas. Un hotelucho de 5 estrellas. Será un hotelucho. Y claro, yo pensaba, bueno, esta gente que dirige Telefónica no conoce el valor simbólico de las cosas, no sabe que un símbolo es una cosa concreta que remite a otra cosa invisible. Es decir, el edificio es una cosa concreta, con sus ascensores, sus pisos, sus escaparates y tal, pero es que en ese edificio han ocurrido muchas cosas. Ese edificio en la Guerra Civil era el más alto de Madrid, quizá el más alto de España. Y desde su azotea, los republicanos miraban a ver por dónde iban las tropas enemigas. Desde el interior de ese edificio escribieron crónicas Hemingway, o John Dos Passos, o Antoine de Saint-Exupéry. Es decir, que luego, en fin, con el paso de los años, se ha convertido en un edificio cultural de referencia, porque arquitectónicamente significa lo que significa para la Gran Vía, pero luego es un espacio cultural de la Fundación Telefónica, donde yo he presentado libros. Yo contigo. Tú has estado conmigo ahí presentando libros míos, yo he presentado libros de otros. Exposiciones por lo general muy buenas, que muchas veces al salir de la radio, pues yo me acercaba. Es decir, que es un centro cultural que está en el circuito, que forma parte del circuito, esto que llamamos el circuito, que tú vienes al centro y dices, pues voy a darme una vuelta por las librerías de la zona, la central, la Casa del Libro, me voy a ver una exposición que hay en Telefónica y tal. Bueno, pues toda esa carga simbólica de ese edificio magnífico, por otra parte, lo venden por calderilla para una empresa del tamaño de Telefónica, 250 millones. Entonces, yo percibo, ¿sabes?, como si la bisagra entre el yo individual y el yo colectivo, que es una bisagra
frágil, cada vez está más deteriorada, ¿no? Es decir, la Telefónica no es, ya es una empresa privada, aunque tiene participación en Estado, en fin, pero en alguna medida es un edificio público, es un edificio que nos pertenece a todos por la historia que tiene, ¿no? Entonces, claro, a perpetrar una acción de ese tipo, yo siento que la bisagra que me une a mí con la colectividad, porque los seres humanos tenemos esta doble condición de que somos seres sociales, formamos tribus, pero al mismo tiempo somos individuos. Y ese equilibrio entre, mira, decía, me acuerdo siempre cuando hablo de esto, de aquel poema magnífico de José Agustín Goytisolo que cantaba Paco Ibáñez, Palabras para Julia, que hay un momento que dice: un hombre solo, una mujer, así contados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pues eso, nosotros uno a uno somos como polvo, no somos nada. Pero al mismo tiempo somos individuos. Y este equilibrio es el que es difícil de mantener, y es uno de los trabajos de la política, precisamente, no permitir que la bisagra que mi yo individual me conecta con el Estado o con el público se deteriore. Es decir, que no ocurra eso que llamamos la desafección, por lo que cada vez hay más gente que se va del sistema. La gente, por ejemplo, que en las elecciones decide no votar. Ahí ya se ha roto la bisagra. Mira, el otro día me ocurrió algo que creo que explica muy bien esto. Y todavía llevo una tobillera. Iba caminando por mi barrio, y yo cuando voy caminando pienso a veces que mis zapatos, mis zapatos de caminar, mis deportivas de caminar, son mías, exclusivamente mías, no las usa nadie más que yo. Pero cuando piso en la calle, ese zapato individual mío está pisando un espacio público. Y las dos cosas las he pagado yo. Yo me he comprado mis zapatos y yo con mis impuestos he contribuido a que haya aceras. Y el otro día resulta que hay una acera bastante deteriorada, metí el pie y me torcí un tobillo, ¿no? Bueno, pues un esguince entre el Estado y yo. Una bisagra, que es eso. ¿Por qué el Estado no responde, ¿no? Y entonces lo de Telefónica me parece que, siendo una noticia en apariencia menor, es una noticia muy importante. Ya. Pero fíjate que esa palabra que has usado en varias ocasiones, y de hecho ha surgido mucho en estas conversaciones, la palabra deterioro, ¿no? Siendo como ha sido esta una semana desastrosa, parece que la política ya no lucha por el avance, lucha contra el deterioro, porque todo se deteriora. Y de hecho recordábamos antes, y Paqui me lo recordaba, vosotros habéis hecho muchos viajes en tren, y tú has hecho crónicas del deterioro del viaje en tren en los últimos años. Has contado cómo los asientos son peores, cómo todo está más sucio, cómo el tren se mueve más, que tú lo comentabas en un reportaje incluso. Bueno, lo comentábamos aquí, claro, porque como Paqui y yo hemos hecho muchos kilómetros juntos y hacemos en tren, hemos visto el deterioro progresivo desde la liberalización. Acuérdate de que cuando la Thatcher hizo la liberación en Inglaterra, también hubo muchos accidentes después, ¿no? Pero efectivamente, yo recuerdo, es una pena no haberlo pensado antes para haber buscado los cortes, porque yo recuerdo haber hablado aquí un domingo de un viaje que hicimos en un tren de Renfe, en un Oigo se llama, ¿no? Paqui y yo, donde aquello se movía incomodísimo. Además, en turista antes... Es un Aplo, ¿no? Aplo, ¿te acuerdas de la palabra? Un Aplo, perdón. Que te costaba mucho. Es un Aplo. Antes había 2 asientos a un lado y otro a otro, es decir, había 3. De repente pusieron 4. Y en ese viaje, lo contamos en la radio en su día, resulta que al principio, creo que veníamos de Valencia, me parece, alguien vomitó en una plataforma
Y el vómito estuvo todo el rato ahí porque no había nadie que lo recogiera. O sea, hora y media. Luego es muy frecuente, o sea, este deterioro ha sido progresivo. Que los retretes estén sucios porque nadie los limpia en viajes largos. Que con frecuencia el pestillo del retrete no funcione. Y luego, claro, esto de que de un tiempo a esta parte era una lotería. Saber si ibas a salir en hora, no ibas a salir en hora, a qué hora ibas a salir, si no. Es decir, un deterioro que ha pasado de que hace unos años te decían, su tren sale a las 2:01, y a las 2:01 estaba saliendo. Y claro, pues es inevitable que cuando ha ocurrido esto, que quienes usamos el tren veamos la última gota de deterioro. ¿No? Hay muchas preguntas todavía, en fin, no sabemos si es un problema de conservación o no, pero es muy probable que sea, porque como todo se abarata. ¿Tú te acuerdas? Bueno, pues se abarata en una proporción directamente equilibrada con los beneficios de la compañía. Claro. Que todo ese deterioro se lo ahorra a alguien que engorda su cuenta de beneficios. Efectivamente, ponen un asiento más que lo hacen incomodísimo, que hacen el viaje incomodísimo con un asiento más, aparte que da más tonelaje al tren, supongo, y claro, alguien se forra con eso, pero se hace a costa del usuario. Bueno, yo esto lo he dicho muchas veces. Cuando se liberalizó el transporte aéreo, el discurso, lo recordarás, era qué bien, en discurso oficial, qué bien que ahora va a entrar la competencia, y como va a haber competencia, como ya no va a ser solo Iberia que se ocupe de esto, todos van a pelearse por tratar mejor al viajero. Este era el discurso. Bueno, entró a la competencia y alguien de la competencia dijo un día, yo suprimo las comidas. Y entonces el otro dijo, pues yo las comidas y las cenas. Y el otro dijo, pues yo ya no doy periódicos. Es decir, que el servicio se fue deteriorando y empeorando porque la competencia competía en ver quién daba peor servicio. En ver quién ganaba más. O sea, claro, quién ganaba más y quién daba peor servicio, no quién daba mejor servicio. Pues aquí con la liberación de los trenes ha pasado exactamente igual. Todo ha ido a peor. Hace unas semanas tú y yo hablábamos de, bueno, todo esto, claro, va unido desde hace años a la precariedad laboral, a los bajos sueldos, a la imposibilidad de acceder a una vivienda. Es decir, que todo se mierdifica. ¿Recuerdas que hablamos unas semanas de la mierdificación, que es un término inventado por un periodista norteamericano, creo, ¿no? Sí. Y esto, estamos en una pendiente que parece que no tiene fin. Por cierto, que te hablaba de Telefónica. Van a cerrar a final de mes una librería que era un centro de referencia. Tipos infames. Donde pues, yo presenté, por ejemplo, un libro de Caparrós, Sin Fin, creo que en la penúltima novela de Sin Fin, que era un sitio de referencia, porque era una librería, además, que tenía una barra de bar, y entonces podías allí charlar con los libreros que te recomendaran, ver libros, y al mismo tiempo tomarte un café o tomarte una copa. Estaban en circuito. ¿Por qué lo cierran? Lo cierran porque ese local se va a emplear también, seguramente, para una vivienda turística. Y hay quien luche por esto. O sea, ¿qué capacidad tiene la política de luchar contra todo este deterioro que de repente... Bueno, eso, más que deterioro, es una avaricia de unos pocos, ¿no? Porque de nuevo todo redunda en beneficios para alguien. Cuando alguien cobra un sueldo muy bajo, alguien está ganando más dinero gracias a lo que no le paga a ese trabajador. Naturalmente, pero ¿quiénes serían los encargados de poner un contrapeso a eso? El sistema, amigo mío. Claro, el sistema. Por eso te digo, la política. Pero la bisagra que une a nosotros como individuos con el Estado, digamos, por entendernos, con la conectividad, con la colmena, esa bisagra se va deteriorando como esa bisagra de una puerta del armario de la cocina que acaba cayéndose. Te vas acostumbrando. Y te vas quedando en casa, cerrado, diciendo yo no tengo nada que ver con el mundo. Sálvese que pueda.
Yo voy a ver en modo de salvar mis muebles, mis casas, mis cositas y tal, porque el esguince ya entre... es alucinante. Mira, en el accidente de tren ha habido gente ahí del pueblo de Adamuz, sobrevivientes que se jugaron la vida sacando a heridos de los trenes. Y mientras esa gente se jugaba la vida porque no sabían si en la catenaria se iba a caer, iba a haber una descarga eléctrica o si había un incendio, tal. Mientras todo eso pasaba, los coches de alquiler, las compañías aéreas, los autobuses estaban pensando cómo subir las tarifas para aprovecharse de la situación. Es decir, que en una situación en la que el individuo particular está jugándosela para salvar a alguien que está a su lado, los grupos económicos están frotándose en las manos diciendo tenemos la oportunidad aquí de hacernos de oro. Y no hay ningún ministerio que diga esto no puede ser. Ustedes no solamente no dupliquen los precios, sino que háganlo gratis. Igual es una buena idea, ¿no? Proponer un ministerio contra la avaricia. Claro, ustedes hagan esto gratis como contribución a la sociedad. Bueno, oye, Juanjo, que la próxima vez que vengas al programa, el domingo que viene, es un día igual pero distinto para ti. Hoy tienes 79 años. Esta semana que empieza es la semana en la que tú vas a cumplir 80 años. No sé si le das muchas vueltas a esto. Pues te digo la verdad, no he de muchas, muy pocas. No he de muchas vueltas. Hombre, tiene esta cosa simbólica de que entras en una década nueva, tal, pero yo ya he entrado en tantas décadas nuevas que... Sí, tú siempre dices que envejecer es un cambio, ¿no? Sí, y que te acostumbras al cambio, ¿no? Te acostumbras, por un lado te acostumbras y por otro no, porque yo la vejez la sigo contemplando como un país que no conozco. Decir que sigo internándome, anda, pues mira, esta calle no la conocía, y me meto por esa calle, o sea, que sigo viendo la vejez con curiosidad, con la curiosidad de estar cuando llegas a un hotel de una ciudad que no conoces y sales a caminar y te vas metiendo por estas callejuelas que te parece... Tú dijiste una vez, y me pareció una metáfora muy bonita, que es parecido a la adolescencia, ¿no? Porque no tienes las herramientas para entender lo que está pasando. De repente te pasa algo y es algo nuevo. Sí, yo citaba a Cheever, porque Cheever tiene unos diarios de madurez, de vejez, muy interesantes, que empiezan justamente así, empiezan diciendo, en la vejez hay misterio, hay confusión. Y siempre pienso que de este modo podría empezar el diario de una adolescente, ¿no? En la adolescencia hay misterio, hay confusión. Pues efectivamente, hay misterio y hay confusión, y ese misterio, esa confusión, pues tienen aspectos que son muy alentadores, ¿no? Y muy parecidos. De hecho, mira, a esta sección que ya llevamos bastantes años haciendo, originalmente la llamamos las edades de Millás, porque se intentaba también hacer crónicas del paso del tiempo. Y mira, de esas crónicas pues salen estos conceptos como el deterioro, ¿no? Como una de las cualidades de estos últimos años. Y no sé si recuerdas que en abril de 2019 se nos ocurrió tener una conversación en ese estudio con 4 personas que ya habían cumplido 100 años, sobrepasaban los 100 años algunos. De hecho, se trataba de estar con ellos para que nos contaran, llegados a los 100 años, qué han aprendido de la vida y qué le dirían a ese adolescente o incluso a ese adulto, ¿no? Eran Emilia, Narciso, Matilde y Concepción. Una curiosidad que tengo, Narciso, una curiosidad que tengo. ¿Tu hijo mayor cuántos años tiene? Pues mira, se ha jubilado ahora con 70 años. O sea, con 70 años... tiene como yo, un poquito menos que yo, ya es objetivamente un anciano. No es un anciano. Bueno, vamos a ver. Perdona la puntualidad. No, perdona, no digo con ánimo de ofender, digo que objetivamente a nosotros ya a estas edades nos consideran, mira, yo el próximo carnet de identidad que me saque, ya es de la tercera ya será para toda la vida o para toda la muerte. O sea, ya me lo darán, que caducará en el 2093, creo. O sea, porque ya te consideran... Nunca se sabe la ciencia lo que puede avanzar. Ahora, lo que te iba a preguntar, yo pienso, ¿es raro ver envejecer a un hijo? No, mira, es la mayor alegría que puede ver cuando le ves que eres tú, la figura, eres la persona en él. Porque esto que ha dicho usted que 70 hoy da la casualidad que hoy 70 es jóvenes y 80 son jóvenes. Eso era antes. Además no hay que ir nada más
y con perdón, a un cementerio y 70 y 80 eran mayores. Y hoy no. Hoy van de 90 y tantos para arriba. Bueno, van en el sentido de que se entierran. Usted es jovencísimo, hijo. Con sus 102 años. Con 102 años te lo decía. De hecho, recuerdo antes de empezar el espacio, te preguntó, creo que era Concepción, dice, ¿usted cuántos años tiene? Y tú dijiste 73. Y te dijo, ¿quién nos pillara? Desde que hicimos este espacio, hace 7 años, como digo, fallecieron Emilia con 103, Narciso murió con 102, Matilde murió también con 102 y Concepción murió con 105. Como digo, hicimos este encuentro en abril de 2019. Esto de darse una vuelta por el cementerio para animarse, no lo sé. Pero ¿te imaginas con 90 años en la próxima década, Juanjo? Pues no. Quiero decir que no me imagino, pero tampoco me dejo de imaginar. Quiero decir que es algo que no que no pienso, ¿no? Yeah. O sea, sé que en esta década hay mucha gente y posiblemente a mí me toque, pero vamos, no, la verdad es que no lo pienso, ¿eh? Pues te hemos traído a una persona que está a punto de caer en esa década para que te diga cómo se contempla tu década. Bueno, de caer, yo no diría de caer, ¿eh? Tú has dicho de caer, el verbo lo has usado tú. ¿Ah, sí? Te lo he cogido, sí. Manuel Vicent, ¿cómo estás, Manuel? Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo levantamos este gafe. Sí. Lo primero que dijiste cuando fatal, te llamamos... Eso lo veo fatal. Fatal, ¿no? Cuando te llamamos para esto. Porque habláis del deterioro de la Renfe o de los vagones o de los aviones, pero no habláis del deterioro humano, ¿no? Ya. Bueno, la vida es un deterioro desde que empiezas, Manuel. Bueno, Vicent, empiezas a pudrirte a partir de los 18 años. Vicent, antes incluso. No hablamos del deterioro porque además yo me acuerdo que un día, no hace mucho, estábamos comiendo con Jordi Socias, me parece, y con Edu Galán, me parece, y alguien comentó de que tenía que tomar no sé qué pastilla, y tú dijiste, si empezáis a hablar de enfermedades, me voy. Sí, claro. Bueno, yo antes os he oído hablar y visto que tú tropezaste, te has hecho un esguince, no sé qué. Si yo te tuviera que dar... digamos, consejos de esta nueva década, porque tú ya sabes que se envejece no por peldaños, que se va bajando, sino por rellanos. Es decir, que de pronto estás muy bien 3, 4, 5 años y de pronto se desploma y bajas el rellano. Entonces, cuando te ves con un amigo, te dices, hombre, qué bien estás, parece que para ti no pasan años y tal. Y mientras estáis así, porque uno, si no hubiera calendarios y si no hubiera espejos, uno envejece en el rostro de los demás, ¿no? Entonces tú, si hace muchísimo tiempo que no ves a un amigo, escrutas su rostro, ¿no? Pero él a la vez también escruta el tuyo. Y os preguntáis, no, ahí hay un silencio. Si hay un silencio y no te dice nada, las lisonjas esas de que bien estás, parece que no pasan años, etcétera, etcétera, ¿qué sucede? Que después se encuentra un amigo y dice, he visto a Pepón, ha dado un bajón, no lo conocerías. Bueno, eso para empezar. Después, a los 80 años... y yo saltaba charcos. Y después de la sabiduría máxima a partir de esta edad, porque tú antes has hablado de unos zapatos, no sé qué, es dónde pones el pie. Sí. Sócrates, Platón, no tienen nada que ver frente a la filosofía de saber dónde pones el pie. Sí, porque una rotura de cadera. Yo recuerdo que estaba en el desierto de Atacama, ¿no? Y había un astrónomo que nos enseñaba el universo, las nebulosas de no sé qué, la fábrica de estrellas de no sé dónde, de Magallanes, y muchos agujeros negros. Mira, aquello es un agujero negro, aquello es otro agujero negro. Hasta que terminó, porque nos lo señalaba con un puntero de láser, ¿no? Y parecía que cogías un agujero negro con la mano. Y he aquí que cuando ya se terminó aquello, que era de noche, dice, cuidado con ese agujero que hay aquí abajo.
¿no? Cuidado que te vas a dar. El otro día por poco se rompió la pierna un tío. O sea, consejo número 1 para Juanjo, lo principal es no caerse. Que no mire el universo. Que no mire la acera. Que los agujeros negros están en la acera. En la acera. En la acera del ayuntamiento. Bueno, y después, como se envejece por décadas, la década peor es la de los 40 años, ¿no? Sí. Porque has dejado de ser joven. Y es la primera vez que oyes que te hablan de usted. Y tú dices, no, háblame de tú. No, pero siguen hablando de usted. Es decir, a los 40 años ha terminado la juventud. Después, a los 50, empiezas a decir, qué barbaridad, ¿no? Esto no hay quien lo arregle. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿No? Vas empezando a decir estas cosas. Después, a los 60, esto ya te sorprendes diciendo, esto tenía que estar prohibido. Es decir, pasa una moto con el escape trucado, que hace un ruido espantoso, y dices, esto tenía que estar prohibido. Bueno, después, a los 70, ya no se cumplen años. Es decir, olvídate ya de los años y del almanaque. Se cumple salud o enfermedad, el derrotismo o optimismo, proyectos o nada, ¿no? Sí. Es decir, y ahí hay que procurar no porque yo veo que hay viejos que huelen a cerrado, ¿no? Sí. Sí. Y hay otros viejos que son soleados, sí, son, ¿no? Ventilados como el sol. Si tienen una calva, no es una calva blanquecina ni amarillenta, sino es una calva soleada. Después, eso es físicamente, pero moralmente, esa sensación de cerrado también atañe a los chips, a los capilares, que si eres un viejo cerrado o cabreado, que es lo mismo, los chips se obturan y hace que ya no admitan más información. Ya. Entonces te vuelves un viejo, digamos, desolado. ¿No? Mientras que si eres un viejo soleado, tienes que procurar que ese sol llegue hasta la circulación de la sangre, ¿no? Hasta los pulmones. Bueno, entonces, no sé si... A los 70 esto habría que prohibirlo, a los 80 es... con Franco sería mejor. A los 80 yo lo digo por ser un viejo aseado, soleado, aseado. Que no vuelas a cerrado. Que no vuelas a cerrado. Es decir, que seas abierto en todos los... Que sea que la vida entre y salga dentro Exacto. de ti, ¿no? Sí. Es decir, cuando Cicerón a Tito Pomponiático le escribe el De Senectute, tenía 62 o 63 años. ¿Qué le dice? Mantente activo. Es la actividad. Porque, es decir... el tiempo es lo que te pasa, ¿no? Por eso, si no te pasa nada, el tiempo no existe y por eso discurre con esa velocidad. Tú tienes que procurar que te pasen cosas, que te pasen cosas. Y si no te pasa nada, porque no te llama nadie o porque estás ya a la vereda viendo pasar el cortejo, ¿no? En la rotonda. Pero también puede ser pasar el cortejo con un gin tonic en la mano. O sea, un cierto grado de conflicto también viene bien. Es decir, y si no tienes conflictos, haces de tu vida un acontecimiento. Por ejemplo, la salida del sol puedes transformarla en un gran acontecimiento. El desayuno puede ser para ti un gran acontecimiento. Y después una sobremesa, porque en eso hay que hacer caso a Epicuro, que dice que no hay que procurar la comida, sino el comensal. Es decir, un comensal a una tortillita con perejil, un mal compañero de mesa, te puede destrozar el estómago. Sin embargo, una sobremesa con carcajadas, con buen humor y tal, a una fabada la digieres perfectamente, ¿no? Perfectamente. Como hizo Woody Allen. Es decir, Woody Allen, yo siempre he notado que Woody Allen había algo de falso, ¿no? Porque a Woody Allen le gustaban las fabadas, ¿no? Y digo, ¿fabada
o psicoanálisis. Es decir, tú no puedes ir con una botellita y con una manzana por el Central Park diciendo intelectualidades y después que te guste la fabada. No. Oye, has mencionado, Manuel, la palabra espejo, y alguna vez hemos contado cómo el espejo no solamente te devuelve tu imagen, sino que a veces te despierta, porque tú te levantas por la mañana y no sabes qué edad tienes. Es el espejo el que te recuerda qué edad tienes, ¿no? Bueno, y el otro día sí. había una columna de Rosa Montero en El País, no sé si la leíste, en la que decía, ¿cómo es posible que yo tenga tantos años y no me siento así, ¿no? Ya cumplido 75 claro, años. Es que uno dentro de sí, como una muñeca rusa, uno lleva todas las edades, ¿no? Pero se dice que uno es de una edad, ¿no? Que tú siempre eres de, yo qué sé, 24 sí, no. años, que te quedas anclado ahí. Tú todavía tienes al niño dentro, tienes al joven dentro, tienes al mayor y tienes al que ha triunfado, al que no ha triunfado. Ahí lo malo es sacar a pasear fuera de tiempo a un señor mayor haciendo de joven, ¿no? Es decir, porque cada edad tiene sus placeres, ¿no? Cada edad tiene unos placeres y tan buenos como están. Después, ahí el problema es que hay una desconexión entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Entonces el cerebro, si tienes un cerebro, estás pensando, que te funciona perfectamente, esa desconexión de que el cerebro te diga, cuidado, que hay un escalón. Y tú sabes que hay un escalón, pero ya el pie no obedece la orden del cerebro. Y esa desconexión del cerebro y del cuerpo se va distanciando. Pero hay otra desconexión también, que es que yo, por ejemplo, hoy, tú y yo, son las 9 de la mañana, hemos venido aquí a la radio. Oye, que se necesita valor, ¿eh? Con un día frío, ha llovido toda la noche. A esta edad y yo que tú y yo tenemos. Claro, perdona, y además para hablar de la edad, que según dijiste, además que Manuel, esto no hay nada gafa que te a joda un más. muerto. Esto gafa a un muerto. Y yo he salido de casa con un sentimiento de ser un muchacho. O sea, mi sentimiento, yo he salido de la ducha, sí. He salido de casa, me he ido al metro y mi sensación interna es, soy un muchacho. Luego he pasado al baño aquí en la radio y me he visto, ahora fíjate, me he visto en el espejo, pero curiosamente no me he visto a mí. He tenido una sensación rarísima. He visto una cosa familiar, como si en mí estuvieran mis padres, mis madres, es que tú eres un raro, ¿no? Sí. Es decir, que lo que sucede es que uno envejece en los espejos. Es decir, si tú estás en Asturias, ¿no? Sí. Que has pasado allí 3 o 4 meses, como me pasa a mí en Denia, ¿no? Y yo cuando me voy a Denia, yo dejo una imagen en mi espejo de Madrid. Voy a Denia y recupero el espejo que dejé el verano pasado. Ya. Vale. Entonces hay una distorsión. Uno va envejeciendo en los sucesivos espejos que va reflejando su rostro. Si cambias de situación, si cambias de espacio, vas envejeciendo en ese rostro. Y por otra parte... Eso es muy bueno. Y por otra parte, la vida es una idiotez tan absoluta que consiste en dar, en tu caso, 80 vueltas al sol. Es decir, es una gilipollez. Es decir, la Tierra está dando vueltas al sol desde hace miles y miles y miles de millones de años, ¿no? Ha dado miles y miles de vueltas al sol, de millones. A ti te ha reservado 80, 85... En 85 vueltas al sol pasan las cosas que suceden en una vida, ¿no? Es como un carrusel de locos, ¿no? Como decía Samuel Beckett, un caos entre dos silencios. Pero un caos que te dura lo que te dura un chispazo, sí. ¿no? Bueno, oye, ¿y a ti no te ocurre? Que esto he comentado yo algunas veces con Javier también, pero tú dices
que se envejece por rellenos, ¿no? Pero yo mantengo que la vejez no es lineal. Es decir, que hay veces que a los 70 estás mejor que a los 60. Es decir, hombre, siempre avanzas hacia la muerte, pero que hay retrocesos también. No, mira, hay unas como las redes de pesca, ¿no? Entre los 60 y los 65 años hay una red muy tupida. Ahí pasan cosas muy graves. Es la primera operación grave, suele ser esa edad. Si pasas esa red, si eres un chanquete que has pasado esa red, ya puedes estar seguro hasta los 75. A los 75 hay otra red. Otra vez más tupida todavía. Más tupida todavía. Y entonces si pasas esa ya llegas a los 85. A los 85 ya eres un rescoldo que, bueno, estás ahí, sí, pero fíjate que de vez en cuando te llama un amigo, oye, ¿por qué no comemos? O vente a la radio en la mañana. Sí, te hacen levantar a las 7 de la mañana en pleno invierno con un frío espantoso y vienes por la amistad. Pero fíjate, esto me recuerda cuando alguien se muere y te lo cuentan, o cuando lees una necro. Claro, si el muerto tiene 50 años, siempre pues, oye, pues era joven para morirse. 60 años, pues era joven para morirse. Pero hay un momento en el que ya no se dice esto de pues era joven para morirse, como dicen, pues es que ya le tocaba, ¿no? No, sí, eso era una vieja allí en Denia, que era un velorio, y entonces pues había muerto una mujer joven, ¿no? Y entonces alguien dijo, parece mentira, fíjate, con la cantidad de viejos que hay por el mundo, y viejas y esta joven, y una abuela desde el fondo dijo, cada uno cuando le toque, cuando le toque. No, pero sucede que si te pegas un leñazo y mueres a los 18 años, o los 20 o los 25, siempre dicen, ha vivido lo mejor de la vida. Vale. Si ha sido después de una larga y penosa enfermedad, dicen, por fin ha descansado. Si es una cosa de repente, no se ha enterado, ¿no? Siempre hay un lenitivo, sí, para la muerte. No se ha enterado. Sí. Oye, esto gafa, bueno. Sí, esto gafa. Hay una cosa que dice Clint Eastwood, que es mayor que tú, Manuel, yo creo que tiene 90 y bastantes, ¿no? Oye. Yo no he llegado a los 90, ¿eh? Pues por eso, mayor que tú seguro. Y él, cuando le preguntaron cómo hace para dirigir películas con esa edad y para sentirse tan bien, él dice que todas las mañanas hay un viejo que llama a la puerta y no le deja entrar. Sí, bueno, y hay unos viejos maravillosos, por ejemplo, si dices John Berger, ¿no? A mí me gustaría decir, ¿cómo te gustaría ser de viejo, como soy? Pues como John Berger, como Sean Connery, como John Huston, como este que acabas de nombrar, Clint Eastwood. El Clint Eastwood. Bueno, hay unos viejos maravillosos. Que son modelos. Claro. Son modelos. Físicamente, el cuerpo está bregado por la vida. Cada arruga es una historia. Cada erosión de la piel es una pasión perdida o recuperada. Es decir, es una joya. Ser viejo es una joya. Tú estás haciendo un buen viejo, Manuel. ¿Tú eres consciente de eso? Bueno, yo es que no me doy cuenta. Yo es que... ¿qué quieres que te diga? Que no sé, que sí, hombre, porque te lo digo yo con 10 años menos, que soy viejo. Hombre, te gusta salir las sobremesas, disfrutas los amaneceres. Un buen viejo. Pero yo, quiero decir, sí, bueno, es como una escultura, lo que tú decías, ¿no? No era cerrado, no. O sea, quiero decir que tú estás haciendo en ese sentido un viejo en el que mirarse. Bueno, o sea, yo me miro dentro de 10 años en ti y digo, hostias. Bueno, sí, ¿cómo me gustaría envejecer? Ya me gustaría. ¿Cómo envejecer como fulano, como tal? Hombre, lo que pasa es que uno nunca valora lo que, y menos en mi caso, que yo no me valoro ni me analizo ni nada, ¿no? Pero yo tengo buena memoria, después camino. Escribes de puta madre. Escribo. Es que escribir es muy fácil, porque yo en el Gijón veía que alguien estaba muy deteriorado, que hasta, no digo el nombre del escritor porque no viene al caso, ¿no? Porque ha muerto hace muchos años, que me decía, oye,
¿me puedes decir la dirección de mi casa? Que me he perdido. Bueno, después salía del Gijón y cruzaba la calle sin mirar a derecha, a la izquierda, y producía unos embotellamientos y un hospital. Tal. Bueno, pues al día siguiente salía un artículo y era cojonudo. Eso tiene que ser. ¿Y tú qué relación tienes ahora íntima con la escritura? Pues yo es que ya veo... ¿Y con la lectura? Yo veo la vida en forma de columna. Para mí la vida es una columna. Una columna periodística. Y bueno, no sé, la escritura, pues el que me siento activo, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, tú publicabas una columna maravillosa, además, en fin, que respiraba juventud por todas partes, que contabas tu media hora de bicicleta estática, sí, todos los países que visitabas en esa media hora de bicicleta. Y entonces era estupendo cómo ibas recordando tus viajes que has hecho a lo largo de la vida por todo el mundo, y en un párrafo definías cada ciudad, cada tal, en ese viaje imaginario con la bicicleta estática. Es un artículo para enmarcar. Por eso digo que, joder, que es una relación también una relación muy oxigenada con la escritura. Sí. Bueno, yo lo que sucede es que en los viajes, pero yo siempre he viajado para trabajar, ¿no? Sí. Es decir, yo un viaje de turista, de decir, ¿qué hacemos hoy? Pues vamos a ver la catedral o vamos a ver al museo. No, yo he ido a ganarme la vida, bueno, para hacer reportajes para el periódico, ¿no? Entonces, en los viajes hay dos momentos maravillosos. Es cuando uno decide viajar y prepara la maleta. Después, una vez empieza el viaje, es un horror. Y después hay otro momento maravilloso, que es cuando uno vuelve a casa y recuerda. Yo en los viajes que he hecho nunca tomaba notas, nunca me informaba previamente de cómo es ese país, esa ciudad y tal, sino que yo me he hecho al viaje, ¿no? Me he hecho al camino. Y después, cuando llegaba a casa, dejaba pasar un mes. Y lo que quedaba de mí del recuerdo, ese humo de la memoria, ese era mi viaje, no el viaje que yo había leído de otros, ¿no? Y entonces, el otro día, en la bicicleta estática, que yo practico, porque ahora hace frío para caminar por la calle, empecé a pensar qué recuerdo yo de la primera vez de París o de alguna... Son 3 líneas, es un flash, ¿no? Es un flash. Es aquella cosa que es una imagen evanescente, pero esa es tu Praga. O ese es tu Nairobi. A propósito de los viajes, recuerdo un artículo tuyo que contabas, que creo que es cuando decidiste que ibas a hacer un viaje delgado, porque estabas contando que habías visto en un café de Roma a Moravia. Sí, bueno, yo vi a Moravia. Bueno, para empezar, otro consejo que te doy, porque tú estás muy delgado y estás perfecto. Porque he decidido ser como tú. Exactamente. Bueno, no, lo que te quiero decir es que viejo tienes que estar delgado. Sí. Si eres un intelectual gordo, no te va a hacer caso. Nadie te va a prestar atención. Imagínate, ¿tú te acuerdas de Aranguren? Sí, José Luis. Aranguren era maravilloso porque los que son feos de jóvenes, de mayores, se arreglan. Se arreglan. Bueno, entonces es estar delgado. Entonces yo en el Café Flor de París un día vi a Moravia, que era como un leño, estaba cojo, con una garrota entre las piernas, y un adolescente, una chica joven, muy joven, lo estaba abrazando, besuqueando y tal. El hombre no hacía ni caso, ¿eh? Es como si una serpiente se hubiera enredado en su vida, pero no hacía caso. De pronto dejó a la joven, se levantó cojeando con la garrota y se fue, ¿no? Y digo, he aquí un caballero, una persona que está al margen ya de todo. Un hombre delgado. Y después, al día siguiente o 2 días después,
lo vi muy cerca, en la Rue de Seine, en un sitio que se llama La Palette, con otra adolescente. Y digo, pero esto es milagroso, ¿no? Hay que estar seco como un leño para poder ligar. Seco. Total, que entonces, oye, que tenemos que terminar. 2 consejos para Juanjo en los 80. 1, estar delgado. 2, mirar al suelo. Con eso ya tira hasta los 90, ¿no? Bueno, con eso ya tira para una década más. Una década más. No, hay una cosa, antes hablabais de tus columnas, Manuel, tengo que decir que son últimamente maravillosas, en las que conviertes en un elogio del disfrute, que es lo que haces. Y en tus columnas, cada año se sabe cuándo has dejado Madrid y te has marchado y ves el mar. Para ti el mar, por ejemplo, se ha convertido en algo especial en tu vida. Bueno, el mar es una forma interior de... El mar es, vamos a ver, ¿tú qué eres? Pese a que eres rubio y estás en Nueva York o en Washington y tal, tú eres un bidón de agua salada. Es decir, tu cuerpo tiene el 70% agua y unos minerales. Es decir, las lágrimas saben a sal, el sudor sabe a sal. Somos agua de mar, agua salada. Pero el mar está dentro de ti, no hay más filosofía que esa. Es decir, porque hoy la filosofía se hace en los laboratorios, la teología se hace en los laboratorios, la poesía se hace en los laboratorios. Pero al final, ¿a qué se reduce? A que somos un bidón de agua salada, ¿no? Y por eso te tiro. De ahí venimos, además. Claro. Muchas gracias, Manuel, por el madrugón un domingo para hacer. Yo por Juanjo, lo que sea, y por ti, vale. Como decía antes, cuando Paqui te llamó, le dijiste, nada me jode más que hablar de la edad, pero vale, fue tu respuesta cuando te invitamos. Cuídate mucho, Manuel, en marzo te felicitamos y te seguimos leyendo, por supuesto, a ver si nos vemos pronto. Vale, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Vale. Y Juanjo, sal con cuidado del estudio, siempre mirando al suelo, y la semana que viene entero y sin esguinces. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. I don't wanna think of tomorrow. I don't wanna think of tomorrow. I don't wanna think of tomorrow. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.